que confundida estoy. Ven, ilumina mi camino, pues sin ti no sé a dónde voy. Ven, Espíritu Divino, que confundida estoy. Ven, ilumina mi camino, pues sin ti no sé a dónde voy. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida conyugal, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Hermanas y hermanos, sean bienvenidos a esta celebración dominical, en esta víspera del domingo quinto de la Cuaresma. Nos disponemos para encontrarnos con este Dios amor, este Dios que piensa en nuestras necesidades, este Dios que nos da el pan de cada día, Él mismo, su propia carne, su propia sangre, alimento de vida eterna. Vamos en un momento de silencio y de humildad a reconocernos pecadores. Esta semana, con todas las emociones, con todas las noticias que se siguen presentando por todos los medios de difusión, el temor colectivo de las personas en relación con todas estas dificultades que se presentan con el virus, la crisis económica que ya empieza a reflejarse en algunos hogares, de hermanos y hermanas que se están quedando sin el trabajo, la escasez de algunos productos en las tiendas. Toda esta realidad complicada hace que nuestra fe a veces flaquee y que nuestro compromiso con Dios también se estremezca y que ya no seamos tan fieles a ese Dios que no deja de ser fiel. Por eso, con humildad, digámosle al Señor que perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor, Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Allí donde estás, te invito a que busques un lugar cómodo, tranquilo, seguro, para que puedas meditar con mucha atención y mucha reverencia la palabra de Dios.
Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos, y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abre sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundaré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo soy el Señor. Lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis culpas, clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Perdona, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que el agrora al centinela. Perdona, Señor, Perdona, y Señor, viviremos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actitud salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a su cuerpo mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las 12 hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo:
esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en el que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que esté vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: ¿de veras cuánto lo amaba? Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa
de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que se sienten de nuevo allá en sus hogares y que con mucha atención abramos nuestro entendimiento y también nuestra alma a la palabra de Dios que se nos ha proclamado. Estamos, hermanas y hermanos, como decíamos al inicio de nuestra Santa Misa, en el cuarto domingo de la Cuaresma. Este es el último domingo que en ese orden de domingos de la Cuaresma se va a llamar así. El próximo domingo, si Dios quiere, que todavía hace parte de la Cuaresma, ya no se va a llamar sexto domingo de la Cuaresma, sino que va a ser ya el domingo de Ramos. Pero todo este tiempo de la Cuaresma, que comenzó el miércoles de ceniza, lo vamos a terminar, si Dios permite, antes de la celebración del Jueves Santo, que es lo que marca el inicio del Triduo Pascual. El Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria, terminando por supuesto con el Domingo de Resurrección, para desarrollar así entonces la Semana Santa. Hay una temática común en las lecturas del día de hoy, en las 4 lecturas. La primera, el Salmo, la segunda y el Evangelio. Y esa temática común es, si estuvieron atentas y atentos, la muerte. Se habla desde la primera lectura del profeta Ezequiel, pasando por el Salmo, la carta del apóstol San Pablo y terminando con el Evangelio, de esa temática que tiene que ver con todos nosotros, la muerte. Pero no la muerte como el final de la persona, no la muerte como la desaparición del creyente, la muerte como una circunstancia en la que Dios mismo triunfa, en la que Dios mismo encuentra la victoria. Porque si algo tenemos claro los cristianos católicos desde hace 2000 años, desde que el testimonio de Jesús llegó a nuestra vida con sus palabras y sus enseñanzas, pero también con sus milagros, con sus obras, con su vida misma, con su victoria sobre su muerte en la cruz a través de la resurrección, es que la muerte para el ser humano no es el final, la desaparición, el acabose de la persona. No, la muerte es apenas una circunstancia que se entreteje en nuestra propia vida. Y nacemos siendo mortales, pero nacemos también teniendo un espíritu inmortal que fue creado directamente por Dios. Cuando papá y mamá unieron su capacidad fecundadora y su capacidad co-creadora con Dios, a través de ellos Dios creó un nuevo ser. Ojo, no creó un nuevo ser el hombre o la mujer, no creó un nuevo ser papá y mamá. Es Dios el creador el que se vale de la misma fecundidad que le ha dado al hombre y a la mujer para que al unirse salga como acción directa de Dios a través del hombre y de la mujer un nuevo ser, un nuevo individuo para la sociedad humana. Y esa realidad biológica que se va formando en el seno de la mamá, que comenzó justamente con la asistencia también del papá, por supuesto, es apenas una parte biológica de ese nuevo ser, de esa nueva persona que es un ser humano. Los cristianos católicos creemos que en el momento mismo de la concepción del ser humano, Dios implanta un alma eterna, inmortal, espiritual, en ese ser humano que biológicamente empieza a formarse. Por eso la Iglesia nunca va a estar a favor del aborto, porque el aborto es ya la destrucción de un nuevo ser a quien Dios le configuró ya un alma humana
eterna, inmortal, espiritual. Atentar contra la vida de los niños sin nacer es violar el más sagrado, el más elemental de los derechos que tenemos los seres humanos, que es el derecho a la vida. Y esa vida no comienza cuando nosotros somos dados a luz, en el parto. Esa vida comienza cuando ese óvulo es fecundado por ese espermatozoide, dando entonces el inicio a todo un proceso gestativo muy hermoso que como resultado nos ha producido a nosotros mismos también. Pues en esa facultad de Dios de dar la vida, nosotros biológicamente nacemos ya, podríamos decir, programados para que nuestro cuerpo se vaya desgastando, se vaya deteriorando y un día entonces termine por morir. Así lo dice San Pablo cuando en su carta a los Romanos, esto está en el capítulo 8, de los versículos 8 al 11, está diciendo que nosotros compartimos de esa realidad de vida, así nuestro cuerpo esté sujeto a la muerte a causa del pecado. ¿Qué es lo que ha producido, hermana y hermano, que tú y yo nazcamos ya como programados para que al final, biológicamente, este cuerpo sucumba ante la muerte? El pecado. El salario del pecado es la muerte. Dice el mismo San Pablo también en esta carta a los romanos, esta vez en el capítulo 5. El salario del pecado es la muerte. Dios no quiso la muerte del ser humano. La muerte viene como consecuencia del pecado. Pero la respuesta de Jesús frente a la muerte es muy clara. Cuando le dice a sus apóstoles, la enfermedad de Lázaro no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios. La muerte tuya, la muerte mía, la muerte de cada ser humano no sirve para que se termine y para que desaparezca esta persona que atraviesa por esa circunstancia de la muerte, sino que la muerte sirve para que Dios sea glorificado. Así queda claro en el milagro que hace Jesús cuando resucita a Lázaro, pero no solamente con Lázaro. La muerte, así como lo demuestra el Señor en la muerte de Lázaro, la muerte no tiene ya poder sobre Dios. Dios es superior a la muerte. Ese enemigo que tú y yo tememos tanto, la muerte de nuestros seres queridos, quizás nuestra propia muerte, fue ya derrotada por Dios. Así como hay una prefiguración del triunfo de Cristo sobre la muerte en la cruz, así también, así como hay una prefiguración de la muerte de Cristo en la muerte de Lázaro que termina con la resurrección de Lázaro, así también hay entonces una realidad, un cumplimiento, un planificarse del triunfo de Dios, del poder de Dios, del Dios de la vida, en la muerte de Cristo, cuando Cristo, después de estar inclusive en el sepulcro, como Lázaro, también es capaz de resucitar. Nos dice Jesús en Mateo capítulo 22, versículo 33, que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Por eso el mismo Jesús se reconoce ante estas dos mujeres que están sacudidas en su fe, Marta y María, como la resurrección y la vida. Y frente a esa confesión de Jesús, o frente a ese identificarse él ante Marta y ante María, viene entonces esta pregunta que no solamente se la hace a ellas, también nos la hace a nosotros en estos tiempos actuales. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Marta, ¿crees esto? Seguramente a María también. ¿Crees esto? Seguramente después a Lázaro también. ¿Crees esto? A Ermitaño, a Padre Julián, a cada uno de ustedes que nos siguen por esta transmisión. ¿Creemos eso? ¿Creemos que Dios es el Dios de la vida? ¿Creemos que el Dios es Dios de vivos y no de muertos? ¿Creemos que Dios es la resurrección y la vida? ¿Creemos que si tenemos fe en Él, aunque este cuerpo se deteriore y muera, porque todavía está sometido a la muerte por el pecado,
no vamos a morir eternamente, creemos eso. La fe, hermanas y hermanos, fue implantada en nosotros como un regalo directo de Dios el día de nuestro bautismo. Esa fe, como una semillita, necesita irse alimentando, cuidando, protegiendo, para que vaya entonces creciendo y produzca frutos. Uno de los frutos de esa fe es la confianza en Dios. Decíamos en la catequesis de una homilía en días anteriores que no podemos tener la fe de los demonios. Necesitamos tener la fe de los discípulos, de los creyentes, de los apóstoles, de Marta y de María, de la Santísima Virgen María. Una fe que se manifiesta en la confianza, en el abandono de nuestra vida entera en las manos de Dios. ¿Cuál es, hermana y hermano, un obstáculo para esa fe? El pecado. El pecado viene a ser una muerte más dramática, más trágica, más lamentable que la muerte física misma de un ser humano. El pecado viene a ser la muerte espiritual de la gracia de Dios en la vida de todos nosotros. Ese pecado viene a ser como el sepulcro que está cubierto por una pesada losa de la cual tú y yo somos incapaces de salir. Pero la gracia de Dios que se nos ofrece en los sacramentos, en la santa palabra de Dios, por la fe, por nuestra confianza en Dios, viene a ser entonces como una resurrección temporal en la que Dios rescata nuestra vida de la fosa, en la que Dios mismo mueve la roca, la losa pesada que cubre esa entrada del pecado en el que nos encontramos nosotros, para rescatarnos, para liberarnos, para darnos vida. Por eso la profecía del profeta Ezequiel se cumple en cada celebración del sacramento de la confesión. Cuando tu hermana, cuando tu hermano, dejas que el Espíritu Santo entre en tu vida manifestada y cargada del pecado y de la muerte que trae como consecuencia ese pecado, se cumple en ti la profecía del profeta Ezequiel. Tienes vida, esa vida que se manifiesta en la energía, en el activismo, en el testimoniar la acción maravillosa de Dios. Dejemos, hermana y hermano, que esta acción del Espíritu Santo en nosotros se haga realidad en estos tiempos de muerte, no solamente de muerte física, sino también de muerte espiritual. Miren cómo está la sociedad, hermanas y hermanos. Es una sociedad que vive sin Dios, es una sociedad que sacó a Dios de todas las estructuras en las que se constituye la vida del ser humano, y vivimos como si Dios no existiera. Una sociedad que nos hace caer a nosotros en pecado social, cuando nosotros mismos pareciera que nos hacemos cómplices de muchas de las cosas malas que acontecen en el mundo. Dejemos que ese poder sanador, restaurador, ese poder de vida de Dios a través del Espíritu Santo que se manifiesta en el sacramento de la confesión, así también como en los otros sacramentos y en la santa palabra de Dios, nos conviertan en nuevos seres, llenos de vida, de la vida de Dios, de la vida que no se acaba, porque el Señor es la resurrección y la vida. Pidámosle al Señor también por aquellas personas que están apartadas de Dios, sepultadas ya en los vicios y en los malos hábitos, en los rencores, en los resentimientos, en los odios, en los apegos a las cosas de este mundo, seguramente en tu propia familia y también en la mía, para que la gracia de Dios se manifieste también en ellos y que puedan estas personas junto con nosotros celebrar el triunfo definitivo de Cristo en la resurrección, cuando vence el pecado, cuando vence la muerte, cuando vence el mal, cuando vence nuestra propia debilidad humana. Amén. Amén. Los invito a que esa misma fe de la que nos habla la palabra de Dios la hagamos pública a través de esta profesión que es el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con la confianza que nos da la fe, elevemos al Señor nuestras peticiones. Pidamos por la Iglesia para que siga siendo el instrumento de vida que Dios ha puesto en la sociedad, para que se siga respetando la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Rogamos, oínos. Pidamos por todas las personas que han unido sus esfuerzos para seguir superando esta crisis en la que nos encontramos, para que se sientan fortalecidos por el Señor y para que pronto vean el resultado de sus esfuerzos cumplido cuando ya superemos este virus que ha cobrado tantas vidas humanas, pero que también podamos superar todas las otras formas de mal que atentan contra la vida humana y contra la dignidad del ser humano en la sociedad. Roguemos al Señor. Te rogamos, oínos. Pidamos por todas las familias que están empezando a sentir los efectos económicos de esta crisis en la que nos encontramos, por aquellos papás y mamás que están angustiados por el sustento de sus hijitos, porque ven que se les está acabando el dinero, por aquellas personas que están padeciendo de quebrantos de salud, así también por aquellos que están perdiendo la paz en sus corazones, para que el Señor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, les fortalezca a través de la fe, y que, como la Santísima Virgen María, se abandonen ellos también en las manos de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, oínos. Pidamos por todas aquellas personas que murieron, están muriendo y van a morir en medio de todas estas dificultades que estamos padeciendo. De manera especial pidamos por aquellos que no estaban preparados espiritualmente para este encuentro con Dios a través de la muerte, para que la misericordia del Señor les conceda a ellos vida eterna. Roguemos al Señor. Te rogamos, oínos. Pidamos de una manera especial por el eterno descanso de Benjamín y Rowell de León, por Macrina Arroyo y Justino Getino, por quienes esta misa se ofrece. Roguemos al Señor. Te rogamos, oínos. En un momento de silencio presentémosle con confianza a nuestro Dios del cielo nuestras peticiones. Roguemos al Señor. Te rogamos, oínos. Escucha, Padre bueno, las oraciones que traemos ante ti. Sabemos, Señor, que nuestra vida está siempre en tus manos. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Acoge estas oraciones que presentamos con fe en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío, también de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el bien de toda su santa iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno, lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso, los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros unimos a ellos nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. En unión del coro de los ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Los invito a que se pongan de rodillas. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu Santo, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nuestros pecados. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazaran el signo imborrable de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al hacer ahora el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Ricardo. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de Jesucristo tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos todos hijos de Dios, digamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. En el amor de Cristo, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Pónganse de rodillas, por favor.
Hermanas y hermanos, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para para sanarlo. Amén. Te invito a que tú que nos estás siguiendo en la transmisión de esta Santa Misa, que estás participando de hecho en la transmisión, en la celebración, de esta Santa Misa, a través de esta comunión espiritual, sientas y experimentes la presencia de Dios, la gracia de Dios llegando a tu vida, alimentándote, fortaleciéndote para que sigas adelante con mucha confianza. Jesús mío, creo que tú estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Yo quisiera, Señor y Dios mío, recibirte con aquella pureza, humildad y amor con que te recibió tu Santísima Madre y con el fervor y espíritu de los santos. Ya que no te puedo recibir ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me separe nunca de ti. Tú no te ausentes de mí. Te suplico, oh Señor mío Jesucristo, que la ardiente y dulce fuerza de tu amor cubra y llene toda mi alma, a fin de que muera de amor por ti, así como tú te dignaste morir de amor por mí. Padre eterno, te ofrezco la sangre preciosa de Jesucristo para el perdón de mis pecados, en sufragio por las benditas almas del purgatorio y por las necesidades del mundo entero y de la Iglesia en estos momentos especiales de calamidad y de prueba. Amén. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La misa ha terminado. Vayan y glorifiquen al Señor con sus vidas. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprima de Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Soberana del cielo, Señora, Virgen Reina, cual mística flor, hoy tus hijos elevan sonora, tierna voz a ti, Madre de amor. Oh María, tu amparo, danos hoy, te juramos amor, danos hoy, te juramos amor.